Dios los bendiga, amados hermanos, en este precioso día, en esta tarde. Les damos la bienvenida a cada uno de todos los que están pendientes de esta programación a través de las redes sociales. Reciban un saludo de su amada iglesia Emmanuel Central Los Ángeles y de nuestros pastores. Es una bendición el estar una vez más con cada uno de ustedes trayendo la palabra de Dios, y en esta tarde vamos a indagar y vamos a ver que Dios siempre tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros y que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, como dice Hebreos 13:8. Esa es la palabra de Dios que nos indica que Dios no cambia. Dios es el mismo en todos los tiempos, y Dios siempre ha sido el mismo actuando con referente al pecado. De la misma manera, aunque hoy en día se enseña que Dios ama al pecador, pero hay una enseñanza en esto bastante diferente, lo que es en la palabra de Dios, que dice que en Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, dice la palabra de Dios, se constituye enemigo de Dios. Y eso es lo que ahora en el mundo, ¿verdad? Se está mirando, de que hay una diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. Y sabemos que el mundo está cruzando situaciones difíciles, situaciones duras, debido a que no han comprendido la realidad de que vivimos en un cuerpo de carne, vivimos por el Espíritu también, somos tripartitos, ¿verdad? Estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Entonces vemos que es necesario que nos apartemos del mal. Dios siempre ha traído un mensaje a la humanidad antes de actuar en todo, por decirlo, por ejemplo, en todo lo que está ocurriendo hoy en día. Dios siempre ha dado un aviso de antemano. El mundo ahora, la gente dice que cree en Dios y saben que Dios existe nada más, pero no creen en su palabra, mas no se dan cuenta la importancia, ¿verdad?, de que es de no conocer a Dios. No se dan cuenta de la importancia de lo que es estar del lado de Dios, sino que Dios, ¿verdad?, es importante que no es solamente que nosotros creamos o conozcamos de Dios o a Dios, sino que lo más importante es que Dios nos conozca a nosotros, porque muchas veces equivocadamente decimos: yo creo en Dios, pero solamente cuando tenemos una situación difícil, cuando tenemos una necesidad, cuando hay una enfermedad, ¿verdad? Ese es el tipo de fe que mucha gente tiene hoy en día en Dios. Y sabemos que lo importante no es clamar a Dios solamente en tiempos de necesidad, sino que permitir que Dios nos conozca a nosotros, para que en aquel día no nos diga: el apartados de mí, malditos al fuego eterno, ¿verdad? Qué duro sería esas frases ante nosotros, ante nosotros, ¿verdad? Ahora en la actualidad se están dejando ver las consecuencias de una humanidad caída a causa del pecado, y la gente se queja y llegan a pensar que Dios es malo, y algunos hasta llegan a decir que Dios no existe. Este mensaje de parte de Dios, quiero decirte a ti que estás ahí quizás pensativo, preocupado a causa de todo lo que está ocurriendo hoy en día, que Dios castiga siempre la maldad de los hombres, pero Dios no corre a propiciarte ese castigo simplemente, sino Dios te envía un mensaje como lo hizo en el tiempo antiguo a través de los profetas. Hoy en día lo hace a través de la palabra de Dios, o sea, a través de la Biblia nos enseña y nos advierte de todas las cosas que van a estar pasando en este mundo. Mucha gente cree que Dios castiga, ¿verdad? Y creen que Dios es un Dios malo, pero la realidad es que Dios es un Dios que no se jacta de ser Dios, sino que al contrario, porque sabe que somos polvo, nos da la oportunidad de volvernos a Él, de creer en Él, de meditar en nuestros caminos, de ver cómo está nuestra condición espiritual delante de Él. Dios es un Dios de amor y de misericordia, y nos da de antemano, como decía, aviso de lo que piensa hacer. Ahora en la Biblia nosotros tenemos algunos ejemplos, y uno de ellos es el anuncio o el mensaje
que Dios envió a Nínive, ¿verdad? Esta ciudad que estaba corrompida por el pecado, por la maldad, pero Dios no actuó de inmediato, sino que envió a Jonás para que llevara ese mensaje, que pregonara ese mensaje de parte de Dios a esta ciudad. Y Dios te habla a ti, me ama y me habla a mí, ¿verdad? Para que así no tengamos excusa en aquel día y decir, yo no lo escuché o yo no lo sabía. Entonces es necesario que abramos nuestros oídos, que abramos nuestro entendimiento, ¿verdad? ¿A cuántas personas Dios no ha mandado a tu vida para que te hablen de la verdad, de la misericordia de Dios? Pero muchos han desechado esta palabra. Hoy en día sabemos que hay una grave necesidad de volvernos a Dios, de humillarnos delante de Él y de reconocer de que somos pecadores delante de Él. Dios dice en su palabra que debemos de humillarnos, que debemos de pedirle perdón por todos nuestros pecados. Dios siempre nos ha buscado de una o de otra manera. Y más adelante vamos a estar viendo, como decía, primero puse como ejemplo la historia de Nínive, donde esta ciudad estaba llena de perdición, llena de pecado, y Dios decidió raerla del mapa de la tierra. Pero vemos que estos hombres o este rey de esa ciudad o estos seres que vivían en este lugar escucharon la voz del mensaje de Dios a través del profeta Jonás y se arrepintieron y dice que se vistieron de cilicio, se sentaron sobre cenizas y rasgaron sus vestiduras y clamaron a Dios y le pidieron perdón. Y dice que Dios, al ver todo esto, les perdonó. Y eso es lo que Dios quiere hoy en día de cada uno de nosotros, que nos volvamos a Él de todo corazón, que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Ahora, es necesario ver que Dios siempre está actuando con bien para la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y eso es lo que ocurrió en Nínive. Esta gente se arrepintió y le pidió perdón a Dios por todas sus maldades. Y Dios dice que los perdonó, porque ya el pecado dice que había subido hasta la presencia de Dios. Y yo creo que hoy en día Dios mira de igual manera el pecado. No puede Él mirarlo diferente y castigar a unos y no castigar a otros por causa del pecado. Es necesario que nosotros comprendamos eso. Como padres nosotros corregimos las faltas de nuestros hijos. No lo hacemos para un mal, sino para un bien. Y así es nuestro Dios. Dios siempre está tratando la manera de buscar nuestro bien. Amén. Dios le demandará también a su pueblo, ¿verdad? Esto que estaba hablando es acerca del mundo. Aquellos que no creen, es tiempo de que se arrepientan, es tiempo de que se conviertan a los caminos del Señor. Ahora, con respecto a su pueblo, Dios, ¿verdad?, está, decirlo así, demandando a su pueblo, el cual ha descuidado lo que realmente Dios quiere que se haga como una orden divina. La iglesia ha permanecido por mucho tiempo adormecida. La iglesia en general ha estado quieta en el mover espiritual, viviendo una vida religiosa donde simplemente pensamos que aceptar al Señor y congregarnos un día a la semana es más que suficiente. Claro que no es así. Nos acostumbramos a los convivios, a las fiestas, a vivir una vida mediocre delante de Dios. Olvidamos el propósito divino. Veamos un ejemplo en un grupo que salió del exilio, guiado por Zorobabel, aquel hombre descendiente de David, que vino trayendo un grupo de nuevo de regreso a la ciudad natal de ellos, pero había el propósito de Dios en ellos, lo cual ellos habían olvidado. Y quiero que vayamos al libro de Ageo, capítulo 1, donde vemos una exhortación de parte de Dios para con aquel pueblo, con aquel remanente que había salido, aquel grupo que había llegado de nuevo a Jerusalén, para que al llegar ahí
tuvieran que poner manos a la obra. Y quizás hoy en día nosotros estemos pensando de que estamos en una situación casi similar, ¿verdad? Tal vez no en cautiverio, tal vez no en prisiones, pero sabemos que todo lo que está ocurriendo hoy en día, mucho pueblo de Dios lo está dejando. Y Dios tiene un propósito, el cual quiere que nosotros regresemos para que reconstruyamos lo que un día Dios había comenzado a hacer, tanto en las iglesias como en la vida de cada persona. Y vemos aquí el primer mensaje de Dios hacia este remanente, hacia este grupo que había llegado de nuevo a Jerusalén. Y dice en Ageo capítulo 1, vamos a estar estudiando del capítulo 1 al versículo 13. Y vemos que Dios envía a este otro mensajero, a este grupo, ¿verdad? Que había regresado de cautiverio, decirlo así, ¿verdad? Y vemos que Dios tiene el propósito con ellos. Y dice la bendita palabra del Señor: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Aquí vemos pues que el mensaje viene del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel y Josué, y está dirigido a todo el pueblo. De igual manera, el día de hoy Dios habla al líder, al sacerdote, al pueblo en general, ¿verdad? Y llama a una colaboración de cada uno de estos grupos, del sacerdocio y el liderazgo, teniendo en cuenta que la voluntad de Dios, sabemos nosotros que siempre se cumple. Sabemos que viene el tiempo que cada uno de nosotros debemos de estar más unidos que nunca. Pastores, líderes y congregación unidos para un mismo esfuerzo, para continuar como hasta hoy. Dios ha demostrado su poderío y ante Él nadie se puede negar. Así es que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de estar dispuestos a hacer su obra, a llevar a cabo lo que Él nos ha encomendado. En Gálatas 6 hay una promesa muy linda que dice que Gálatas 6:9 dice: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. O sea que Dios ha prometido, ¿verdad? Que si nosotros continuamos, si nosotros trabajamos, Él ha prometido algo bueno para nosotros. Él ha prometido algo bueno para ti, para mí, para todas las personas que se dispongan a servirle. Y dice, y segaremos. Segar es cosechar, es tomar, decirlo así, el fruto de aquello que un día tú hiciste para Dios. Ahora en el versículo 2 del capítulo 1 de Ageo, ha hablado Jehová, dice, de los ejércitos, diciendo: este pueblo, dice, hablando del pueblo, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Se encontraban, lo vemos ahí más adelante en unos versículos que vamos a estar leyendo, se encontraban ocupados, embelleciendo sus casas, viviendo de una manera holgada, ¿verdad? Mientras la casa de Jehová estaba en ruinas. Se habían olvidado del propósito por el cual Dios los había traído de nuevo hacia este lugar, ¿verdad? Hoy en día muchos de nosotros abandonamos la obra de Dios para buscar las cosas materiales y nos olvidamos de cuidar la obra que Dios nos ha encomendado. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado como hijos de Dios, como cristianos, de no caer en ese agujero, de no llegar a esa posición de olvidarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que Dios envía, ¿verdad?, un mensaje, pues estamos actuando de la misma manera que en ese tiempo. Y podemos nosotros mismos discernir qué es lo que estamos haciendo. Y dice en el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo? Es una pregunta. Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. El pueblo, aunque negligente en la construcción del templo, embelleció sus propias casas, cubriéndolas con los materiales más costosos.
como lo que había ocurrido con el templo de Salomón, ¿verdad? En tiempos atrás, donde todo era cedro, ¿verdad? Y todo era oro, recubriendo las paredes, ¿verdad? Para que no se viera ninguno de las rocas, de los ladrillos, quizás fue embellecido con muchos materiales costosos. Pero ahora este pueblo estaba tratando de simplemente satisfacer sus propios deseos y se habían olvidado del propósito de Dios. Ahora, si vemos esto en un punto espiritual, ¿cómo está nuestro templo? Hechos 17:24 dice, y aquí vamos a ver la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombre. Ahora, sabemos nosotros que Dios no mora en templos hechos por manos de hombre. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Es importante que nosotros reconozcamos que ahora somos el templo de Dios. 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que sois vosotros. O sea, que cada uno de nosotros somos el templo de Dios, pero tenemos que ver cómo está el templo de nosotros. ¿Está abandonado? ¿Está ahí destruido? Dios quiere que nosotros cuidemos de este templo. Por eso Él dice en Ageo capítulo 1 versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. En hebreo dice literalmente, meditad en vuestros corazones. No estamos como estamos delante de nuestro Señor. Hay algunos de nosotros que quizás digamos, pues hoy todo el mundo está en cuarentena, ¿verdad? Y todo está detenido, todo está parado. Incluso quizás digamos, como dijo aquel pueblo, ¿verdad? Invocando que debido a la pobreza y a la devaluación de la moneda, no podían terminar la reconstrucción del templo. Muchos aprovechamos situaciones para tener excusas, pero de Dios no nos podemos burlar. Cada uno de nosotros sabemos cuál es la verdad de nuestras vidas. Dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nos volvemos corruptos, segaremos corrupción. Así es que Dios quiere que meditemos en nuestros caminos, en nuestro corazón. Por ello Dios, cuando ve esta renuencia de parte del pueblo, enuncia el juicio de Él contra este pueblo. Y dice en el versículo 9 del capítulo 1, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Veamos pues las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios, de no meditar en nuestros caminos, de no hacer el trabajo que se nos ha encomendado. Hay tantas cosas que pueden llegar al ser humano debido a la consecuencia del pecado, de la desobediencia hacia Dios. Seamos pues solícitos cada uno de nosotros en hacer todo lo que el Señor nos indique. Pues ninguno de nosotros quiere juicio de parte de Dios. Porque si nosotros nos damos cuenta, cuando la ira de Dios se manifiesta sobre la tierra es terrible. Y Dios guarda a sus hijos. Dios guarda a aquellos. Dice que cosechamos los beneficios de hacer su voluntad. ¿Verdad? Este pueblo, este remanente, quizás sin los materiales que usó Salomón, quizás con lo poco que tenían, ¿verdad? Podían haber alabado y adorado a Dios. No esperemos tener a manos llenas, no esperemos tener riquezas en este mundo para poder decirle a Dios gracias, te bendecimos, te adoramos.
Hagámoslo con lo que el Señor nos ha dado. Dios nos ha bendecido grandemente. Si somos sabios, utilicemos los recursos que tenemos y glorifiquemos a Dios. Yo sé que el tiempo es corto en este espacio a través de las redes, pero quiero tratar de llegar lo más amplio que pueda en este momento. Y el versículo 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Yo creo que cuando Dios nos habla a cada uno de nosotros a través de su palabra, debemos de entrar en un temor reverente delante de Él y saber que Dios nos está hablando. Dios quiere que volvamos en sí. Dios quiere que recapacitemos. Dios quiere que volvamos a hacer las cosas que Él nos había ordenado. La obediencia tiene recompensas. Y vemos aquí al profeta Ageo en el versículo 13 diciendo: enviado de Jehová, habló, dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Aquí vemos la recompensa de la obediencia. Aquel grupo al principio tal vez se había descuidado, se había olvidado y se había dedicado a buscar sus propios beneficios. Pero a causa del mensaje habían cambiado de opinión, habían cambiado su mentalidad. Y ahora vemos que Dios les dice: estoy con vosotros. Así dice Jehová. En el 14 dice que despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué y de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Es maravilloso ver lo que Dios, ¿verdad?, hace en la vida y en los corazones de cada persona cuando se pone en disposición de servir. Dice: despertó el espíritu, ¿verdad?, que significa levantar o provocar, excitar, incitar o motivar a abrirle los ojos a alguien. Eso es lo que Jehová hizo con aquellas personas. Y lo puede hacer en este tiempo, al igual con cada uno de nosotros. Abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, renovar nuestro espíritu, para que podamos hacer las cosas cada día mejor para Él. Amén. En Isaías 54 dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierte mi oído para escuchar como los discípulos. O sea que Dios siempre se encarga de abrirle los oídos a las personas, a aquellos que verdaderamente están comprendiendo el mensaje que Él trae para cada uno de nosotros en este día. Isaías 55 dice: el Señor Dios me ha abierto el oído una vez más, dice así, y no fui desobediente, y me volví atrás. Dios despertó el espíritu de Zorobabel y le incitó para que repararan el templo de Dios. Quizás hoy nosotros que regresemos después de esta situación que ha estado ocurriendo, veamos la necesidad que va a haber o que ya está en los templos donde nosotros nos congregamos. En la gente que quizás se va a quedar en sus casas, va a haber una necesidad de trabajar en la obra de Dios y buscar a aquellas personas que quizás han decaído espiritualmente, que quizás están enfermos por alguna situación, pero sabemos que Dios puede abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos y buscar y hacer la obra que Él nos ha encomendado, de buscar a aquellos, ¿verdad?, que necesitan ser levantados, aquellos que necesitan una palabra de aliento. Dios nos llama nuevamente a reconstruir lo que un día quedó en ruinas. Quizás sea tu corazón, tu familia, tu llamado de parte de Dios, tus privilegios, tu entrega, tu búsqueda, la oración y el ayuno, la lectura de la palabra de Dios. Esas cosas son las que tenemos que reconstruir para que nuestro templo permanezca sano, permanezca brillante delante de Dios, para que lo alimentemos, para que
a través de la palabra de Dios sea limpio, sea sano y sea restaurado. Eso es lo que Dios quiere de parte de cada uno de nosotros. Vemos que a todo el que se humilla, Dios lo exalta. Y dice en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré, dice, desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todo esto que está ocurriendo no es para mal de la humanidad, pero cada quien decide lo que Dios va a hacer en su vida. Porque las consecuencias no vienen simplemente por una decisión de Dios, sino vienen por la reacción de nosotros hacia el mensaje de Dios, hacia su palabra, de qué manera nos vamos a conducir. Si vamos a seguir en el pecado o nos vamos a volver a Dios. Si vas a continuar en el pecado, sabemos que la recompensa no es muy grata. Pero si nos volvemos a Dios y nos humillamos delante de Él, Él dice que sanará, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Nuestra tierra es todo lo que está alrededor de nuestra vida. Y tú que todavía no conoces de Dios, es tiempo de que te arrepientas, de que veas cuál es el camino donde vas caminando, cómo está tu corazón, cómo está tu vida. Te hago un llamado en esta tarde para que recapacites, para que veas que Dios es un Dios maravilloso, lleno de misericordia, el cual te da una oportunidad más como se la dio a muchos pueblos en el antiguo tiempo. Vemos que Nínive recibió el mensaje y se arrepintió y Dios les perdonó. Vemos aquí la historia que acabamos de ver del remanente que salió del exilio, que Dios les llamó, hizo un llamado y que con el tiempo recapacitaron y Dios les dice: yo estaré con vosotros. De igual manera Dios te dice hoy en día: yo voy a estar contigo, voy a estar con tu familia, voy a estar con tus hijos, voy a estar con tus seres queridos. Dice Joel 2:12: aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Es necesario que nosotros busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Es necesario que nosotros nos volvamos a Él mientras Él permanezca en nuestras vidas, tratando de alcanzarnos. Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Infligir significa de causar un daño o imponer un castigo. Dios no quiere el castigo para la humanidad. Dios quiere que todos nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Y en esta tarde yo te pido que allí donde estás, allí donde te encuentras, si Dios ha tocado tu corazón a través de esta palabra y sabes que de una o de otra manera has estado caminando en el camino equivocado, que quizás has estado actuando de una manera errónea delante de Dios, que quizás te has descuidado de todas las cosas que Dios te había dado. Hoy es el día, hoy es la hora de que te humilles, te arrodilles y le digas: Señor, perdóname porque te he fallado. Perdóname porque no he hecho las cosas como tú querías que las hiciera. Allí dile al Señor: te entrego mi vida, te entrego mi alma, todo mi ser. Me arrepiento de mis pecados y te confieso como mi Señor y Salvador de mi vida. Así es como debes de dirigirte a nuestro Dios, con toda sinceridad y con toda honestidad. Quiero pedirte que ahí donde estás, te inclines, te arrodilles y que busques más de Dios. Este es el mensaje por este día que Dios tiene para cada uno de nosotros, para el mundo y para su iglesia. Que el Señor te siga bendiciendo y recibe saludos de toda la congregación, de los pastores y del liderazgo. En el nombre de Jesús. Amén.